35 años de neoliberalismo han provocado una fragmentación muy grande de la economía y de la sociedad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es lograr desmontar este Estado liberal que tenemos en Córdoba, cuya principal, digamos, expresión o la más genuina son las agencias. Nosotros decimos que estamos frente a un Estado que está parcelado. Entonces, la Unión Industrial de Córdoba tiene el Ministerio de Industria, Cartes o la Sociedad Rural se lleva a la Secretaría de Agricultura, lo que es, digamos, el sector de turismo se llama la Agencia Córdoba Turística y así sucesivamente. Entonces, es un Estado parcelado, fragmentado y en donde la coordinación, digamos, ha sido, digamos, entregada al mercado. Entonces no es una cuestión casual, el que coordina todo esto es el mercado, lo cual significa una cuestión bastante injusta porque en el mercado tiene más votos el que tiene más plata, o sea, es bastante antidemocrático. Entonces nosotros tenemos que recuperar la capacidad de gestión del Estado, de un Estado que tenga una visión global en favor del bien común del conjunto de los argentinos, que dialogue con los distintos sectores, pero a partir de la búsqueda del bien común y no del negocio particular que se va apropiando del Estado. Esta visión que estamos nosotros planteando, que es realmente un planteo muy profundo en cuanto al cambio del Estado, que le permite entonces recuperar la capacidad de gestión para poder transformar la realidad, porque eso se trata, es lo primero que tendríamos que hacer nosotros. Y le seguiríamos inmediatamente con un replanteo de lo que es el presupuesto. El presupuesto tiene que ser un presupuesto por programas, base cero, por objetivos y resultados. Es decir, que no se mide simplemente la legalidad del gasto, sino que se mide también la eficacia del gasto. Este hecho a nosotros nos permite afirmar, digamos ya en mi caso como especialista, que podríamos lograr un excedente del presupuesto de un 20%. Es importante que la población de Córdoba entienda que el presupuesto de la provincia no es un presupuesto bajo, son 18.700 millones de pesos al año. Es mucha plata, es mucha plata. Entonces nosotros estaríamos logrando por medio de este cambio en la concepción presupuestaria, del gasto presupuestario, de un excedente de 3.740 millones de pesos para poder reasignarnos. Y lo segundo es también reasignar el criterio de gasto. Yo pongo siempre como ejemplo este faro del Bicentenario que se ha hecho en la ciudad de Córdoba, que es muy bonito, no lo niego, ¿no es cierto?, y que nos da quizás bastante prestigio internacional. Pero con este faro, con el costo de este faro, nosotros podríamos haber hecho 150 viviendas. Entonces también acá hay un problema de criterio de la asignación del gasto. Queremos gastar esto en otra cosa. Queremos gastar esto fundamentalmente resolviendo los problemas de la gente. Hay otra cuestión que es muy importante, que también es el presupuesto. El presupuesto destina todos los años 700 millones de pesos para política asistencial. Es decir, que el gobierno de la provincia, los gobiernos neoliberales dan cuenta, digamos, de la situación de pobreza y para eso plantean una política asistencialista. Política que no soluciona el problema de la gente porque resulta, digamos, de una dádiva, es simplemente una dádiva que hacen a la gente y junto con esta dádiva viene una cuestión muy perversa que es el clientelismo político y que afecta entonces a la democracia, a la calidad de la democracia. Bueno, pero nosotros estamos proponiendo, ¿no es cierto?, ese presupuesto, ¿no es cierto?, transformarlo en economía social o solidaria. ¿Esto qué quiere decir? La economía social o solidaria es una economía distinta que plantea, ¿no es cierto?, la cooperación en lugar de la competencia y en donde se tiene, digamos, la exigencia, cada uno se le exige de acuerdo a sus capacidades y la distribución se hace, digamos, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Por eso es solidaria la economía y se plantea en este momento en algunas regiones del mundo como una alternativa al régimen individualista que nosotros estamos viviendo. Entonces, si nosotros ponemos esta plata, ¿no es cierto?, 700 millones que se destinan al asistencialismo, a la producción, ¿no es cierto?, de emprendimientos solidarios, cuya máxima expresión o la más conocida son las cooperativas de trabajo, nosotros le solucionamos en forma definitiva el problema a la gente, porque hay gente que comienza a tener trabajo y deja de depender, ¿no es cierto?, del puntero político que le lleve el bolsón o que le lleve el plan social. Entonces, esto apunta entonces a esto de pobreza cero, genera más empleo, mejora la calidad de la democracia porque es una persona que ya no depende más de la dádiva, no depende más del puntero, puede votar de acuerdo a su real entendimiento. Está bien, pero
la asignación universal por hijo se puede entender también como asistencialismo, y ustedes están dentro de un proyecto en el cual está también esto. Entonces digo, ¿a qué le llamamos asistencialismo? O defíname asistencialismo y defíname la diferencia, por ejemplo, con la asignación universal por hijo. El asistencialismo son esos programas, digamos, puntualizados, no universales, que van, digamos, destinados a la población. La asignación universal por hijo, ¿no es cierto?, es un programa universal que va a todas las personas que cumplen con esa condición, estén donde estén. Y está en un movimiento mucho más amplio, que es muy progresista, que se llama la desmercantilización del trabajo. Hay un mecanismo dentro, digamos, de la sociedad que se llama la naturalización de los fenómenos sociales. Entonces acá se ha naturalizado que la gente tiene que vivir de un salario regulado por el mercado. Esto no siempre ha sido así. Si les pongo, yo soy profesor de Historia Económica y les puedo decir, empieza en 1836 en Inglaterra, cuando el sistema de protección que tenían las parroquias inglesas es suspendido, es abolido por el ministro de Israel, el primer ministro de Israel, para que entonces el asalariado se vea sometido al mercado y por lo tanto su salario baje y se abarate. Entonces, este programa, digamos, del plan de hijos que está, digamos, presentando en este momento el Gobierno Nacional, la asignación universal por hijos, está en ese sentido, de desmercantilizar el trabajo. Entonces, las propuestas llevan a que los individuos, las familias, tienen una asignación que está garantizada más allá de los avatares del mercado. Porque los trabajadores, a veces no se entiende eso, los trabajadores no tienen la culpa del ciclo económico. Entonces un trabajador puede ser muy eficiente, muy capacitado, tener muchas ganas de trabajar, pero en el momento de crisis del ciclo económico, en el momento de baja, puede ver menguado su salario o directamente expulsado del mercado laboral y quedar desocupado. Entonces las sociedades más, digamos, avanzadas entienden que esta situación es sumamente injusta y que obedece a un ciclo muy particular del capitalismo que se inició en 1836 en Inglaterra. Entonces, estas medidas que son la desmercantilización del trabajo, en donde se le permite entonces a la familia una determinada estabilidad económica y en donde el salario se va transformando en un complemento, es, digamos, parte de la cuestión central de lo que está haciendo en este momento el Gobierno Nacional y que está muy, pero muy lejos de ser una política asistencialista que se caracteriza justamente por la focalización y la individualización del problema.